Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, un programa especial dedicado a la esclerodermia y el Raynaud. Estamos con profesionales de lujo, así que prepárense para un programa excepcional. Estamos con una doctora, Fabiana Montoya, que es médica de planta del Servicio de Reumatología del Hospital Ramos Mejía. Con ella vamos a hablar acerca de qué es la esclerodermia y el Raynaud. Atentos, por favor, existe enfermedad poco frecuente. También estamos con el doctor Fabián Caro, coordinador del consultorio especialista en EPID, que son enfermedades pulmonares, y director de EPID-ALA, que es la Asociación de Tórax Latinoamericana. Y él pertenece al Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Sacarse el sombrero porque es un hospital de lujo. Lo conocí hace 5 años y realmente es una atención excepcional la que brindan. Va a hablar acerca de enfermedad pulmonar y su influencia con el coronavirus. También estamos con el doctor Roberto Glorio, gran amigo dermatólogo, profesor regular adjunto de la Universidad de Buenos Aires. Tema: esclerodermia y sus manifestaciones cutáneas. También con una gran amiga, Ana Salas, que es representante del grupo de Esclerosalud, que son pacientes con esclerodermia y Raynaud. Va a hablar acerca de la importancia del seguimiento y ayuda a los pacientes y familia. Y les puedo asegurar que de esto sabe mucho. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Fabiana Montoya. Buenos días, doctora. Bien. ¿Nos está fallando el audio? Bien, como les decía, acá la tengo, doctora, es jovencita, yo la voy a tutear. Bien, Fabiana, contanos acerca de esclerodermia y Raynaud. ¿Qué es la esclerodermia? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, Ana María. Al contrario. La esclerodermia en realidad es una enfermedad del tejido conectivo, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que lo que genera es una alteración o una acumulación del tejido conectivo, y eso es lo que va produciendo, junto con las alteraciones vasculares, las manifestaciones por compromiso de diferentes órganos. Esto de decir autoinmune, en realidad uno tiene su organismo que puede distinguir lo que es extraño de lo que le es propio. En el caso de las enfermedades autoinmunes, hay una alteración en poder distinguir lo extraño de lo propio y se terminan generando autoanticuerpos que muchas veces son los que nosotros terminamos pidiéndole a los pacientes para, junto con el cuadro clínico que presentan, hacer el diagnóstico. O sea que el cuerpo se daña a sí mismo, Montoya. Al no reconocerlo, se daña a sí mismo. Exacto, les parece que partes propias del cuerpo son extrañas, entonces terminan generando anticuerpos contra ciertas estructuras propias. Bien,
También mencionaste el tema del Raynaud. El Raynaud, en realidad, más del 90% de los pacientes con esclerodermia presentan Raynaud y muchas veces eso puede ser la primera manifestación. Uno puede hacer referencia, aprovechando de que está en radio y se puede utilizar el tema de la imaginación, a las manos azules. ¿Por qué? Porque en realidad estos pacientes, cuando presentan Raynaud, aparecen con cambio de la coloración de las manos y tiene que ver con la alteración vascular. No todo paciente que tenga Raynaud tiene esclerodermia. Eso es muy importante porque hay pacientes que tienen un Raynaud que uno llama o denomina primario, ¿sí? Y que no está asociado a ninguna enfermedad. Pero, como dije anteriormente, un porcentaje muy importante de pacientes con esclerodermia pueden comenzar con Raynaud y de hecho, como uno habla desde el año 2010 aproximadamente de esclerodermia temprana, el tema del Raynaud forma parte de una de las banderas rojas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que comienza con Raynaud hay que estudiarla. Bien, ¿puede presentar el paciente con esclerodermia o Raynaud algún problema especial en los pies? Sí, bueno, la alteración vascular que tiene, si uno quiere definir en palabras a la esclerodermia, uno usaría autoinmune, multisistémica, porque afectan muchos órganos, vascular, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de la vasculatura, afecta toda la vasculatura y uno lo puede ver tanto en las manos, en los pies, en las orejas, ¿sí? La punta de la nariz, que serían los lugares donde más se manifiesta el cambio de coloración. Ujú. Este color, pues, Sí, perdón. adelante. Sí, sí, sí. No, que el cambio de coloración que yo me refería a las manos azules, también, digamos, en algún momento uno las puede ver en color blanco y después, como hay una reactivación de la circulación, tienen el color rojo. Ujú. No necesariamente no están azules todo el tiempo. Y Montoya, por ejemplo, unas manos azules que tocan el agua caliente, ¿es perjudicial o favorece? No, en realidad lo que nosotros le decimos es que no toquen el agua fría, porque Ajá, precisamente el frío o el estrés es lo que puede desencadenar esto. Y el mismo paciente muchas veces sabe que cuando se le colocan las manos o se le tornan las manos azuladas, eh, las ponen debajo del agua caliente o en algo exacto. calentito y automáticamente por la vasodilatación que produce el calor desaparece el síntoma. Ujú. ¿Qué otras partes del organismo puede llegar a perjudicar el Raynaud o la esclerodermia? Bueno, la esclerodermia, cuando uno ve el compromiso multisistémico, ya la palabra esclerodermia nos habla o nos hace referencia a la piel, que no me voy a referir porque está el doctor Glorio que va a hablar de eso. Exacto. También puede comprometer corazón y pulmón, que para eso también estoy viendo al doctor Caro que se va a referir. Otro órgano o otro compromiso que es muy frecuente es el compromiso a nivel gastrointestinal. ¿Sí? Ujú. Puede haber un compromiso desde la boca hasta el ano, es decir, puede comprometer cualquier parte del tubo digestivo. Las manos, ¿sí? En las manos puede aparecer úlceras digitales, que tiene que ver también con esta alteración en el tema de la circulación. Puede haber edema, pueden tener dolor, contracturas, hay un compromiso a nivel musculoesquelético, en algunos pacientes puede haber también compromiso renal, ¿sí? Y lo importante en todo esto es que cuando uno conoce
va a ir a buscar, porque lo más importante, como en todas enfermedades, es el diagnóstico precoz. Bien, bien. Quiere decir que el paciente tiene que ser tratado en forma multidisciplinaria. ¿Y qué profesional, por ejemplo, puede descubrir o está capacitado para descubrir una esclerodermia? Bueno, tomando lo que decís de multidisciplinario, nosotros tenemos en el hospital un consultorio multidisciplinario porque si bien puede comprometer muchos órganos, el compromiso respiratorio es algo muy importante y de hecho el consultorio multidisciplinario que tenemos lo tenemos con la doctora Ángeles Bart, que es neumonóloga del Hospital Ramos Mejía. Lo que me referiste, la otra pregunta que, perdón, Ana. ¿Cómo se reconoce, qué profesional las trata? Bueno, hay varios tipos de esclerodermias. Hay esclerodermias que son locales, ¿sí? Que en general no tienen todo este compromiso sistémico del que hablamos, y eso es más que nada del resorte de los dermatólogos. El tema de la esclerodermia sistémica tiene un compromiso sistémico precisamente, y en general está manejada por reumatólogos en conjunto con dermatólogos, neumonólogos, cardiólogos, ¿sí? Por el compromiso que tiene de varios órganos. Perfecto, Montoya, más que clara, hacia el final del programa espero tener unos minutitos para hacer un redondeo de, bueno, por ahí quedó algo sin decir como para completar el programa. ¿Te parece? Me parece bien. Bien, ya le di los buenos días y ya tengo conmigo acá al doctor Fabián Caro. ¿Cómo estás, Fabián? Dale, Ana María, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. Al Y un contrario. placer estar con tan prestigiosos colegas. Exactamente, yo me admiro realmente todos los martes, ¿no es cierto?, de lo rico de los profesionales que nos visitan y lo claro que son, porque hay que llegar, como siempre digo, a Doña Teresa, son muy claros en su concepto. Bueno, entonces vamos a comenzar con cómo es el compromiso, ¿no es cierto?, que tiene la enfermedad, el compromiso pulmonar. Bueno, a ver, Ana María, justamente quiero llegar a Doña Clota, si querés. Bien, bárbaro. Está en la casa y hice un trabajo de paciente. Acabo de meterme recién en internet, en Google, y puse ¿qué es una enfermedad pulmonar intersticial en la esclerodermia? Ajá. Y la verdad que te voy a responder una cosa que es muy difícil ser paciente y entenderlo, porque me di cuenta que es inentendible con lo que figura en internet. Exacto. Por lo tanto, uno no puede ser mecánico sin ser mecánico, pero tiene que tratar de entender. Así que voy a tratar de explicarlo de una forma bastante sencilla para que todos se entiendan. El pulmón en la esclerodermia es muy importante, ya voy a contar como algo dijo Fabiana Montoya, porque es uno de los órganos que marca el pronóstico de la enfermedad, el principal órgano que marca el pronóstico. El pulmón se puede afectar de dos formas. Una de ellas que se llama enfermedad pulmonar intersticial, que ahora voy a hablar un poco más, que se da muy frecuentemente, hasta en el 80% de los casos, y ahora voy a dar algunos detalles. Y el segundo tipo de compromiso pulmonar es la llamada hipertensión arterial pulmonar, que es como la hipertensión arterial comúnmente que se toma en el brazo, pero sería una forma de tomarlo adentro de las arterias del pulmón, de alguna forma sencilla para explicarlo. Ahora, cuando uno pregunta qué es enfermedad pulmonar intersticial, ahí entiende que ser médico es saber hablar difícil, quizás para que no nos entiendan, pero voy a tratar de explicar. La enfermedad pulmonar intersticial, que es el compromiso más importante y más frecuente de la esclerodermia, o esclerosis sistémica mejor llamada, en realidad son un grupo variado de enfermedades, son más de 200. Y vulgarmente los pacientes y los médicos que no se dedican a esto la llaman fibrosis pulmonar. Quiero decirte, Ana María, que es un término que odio con todo mi ser, porque fibrosis pulmonar es como para a Roberto Glorio, el dermatólogo, decirle, tengo una dermatosis. Y la verdad que no es nada eso, es como decir, tengo fiebre.
Tener fiebre puede ser por un linfoma, que es un tumor, o por una faringitis. Entonces, tener fibrosis pulmonar, en realidad, entendemos que es un término vulgar para llamar a la enfermedad pulmonar intersticial, que se manifiesta de 200 formas diferentes, y en la esclerodermia tiene algunos subtipos precisos. De ahí, ¿Pero qué es la Caro, enfermedad? de ahí, Caro, Sí, es quizá el difícil diagnóstico. absolutamente. Empezamos porque no entendemos lo que es. Ujú. La enfermedad pulmonar intersticial es el endurecimiento o la fibrosis, si querés llamarlo, o la inflamación del intersticio pulmonar. Entonces, claro, yo te preguntaría, ¿y qué es, Fabián, el intersticio pulmonar? Bueno, puedo explicarlo de dos formas fáciles. El que conoce el bofe, que es el pulmón de la vaca, Ujú. ¿se acuerda cómo es? Tiene unos agujeritos y tiene carne. Los agujeritos son las vías de conducción, porque el pulmón tiene que meter aire para pasar el oxígeno del aire a la sangre. O sea que hay caños por donde pasa el aire, que es muy sencillo. Eso es una vía de conducción que no tiene mucha más historia que ser caños, por supuesto que es mucho más complejo. Pero lo que rodea los caños es el intersticio pulmonar. Vendría a ser la carne que rodea los caños para percibir el aire, agarrar el oxígeno y mandarlo a la sangre. Si alguien es plomero, podría quizás compararlo con el piso. Yo siempre le hago este ejemplo a los pacientes. En el piso que hay caños, y los caños están sueltos o están en el aire, o están envueltos de algún material. Y todos sabemos que los caños están recubiertos de cemento o concreto. ¿Para qué sirve esto? Bueno, en principio para sostener los caños, porque si no estarían todos rotos. Pero aparte de sostener, que es la primera función del intersticio pulmonar, este cemento que rodea los caños, que sería el cemento que rodea los bronquios, sirven para intercambiar oxígeno con el medio ambiente. Entonces, cuando este cemento se calcula mal y en vez de tener 3 partes de arena y una de cemento, ponemos 3 partes de cemento y una de arena, ¿qué va a pasar con el cemento? Se va a poner más duro y se va a empezar a resquebrajar, ¿cierto? Sí. Esto es lo que pasa con las enfermedades pulmonares intersticiales que generan fibrosis. Ujú. Igual que en la piel que ocurre en la esclerodermia, esa parte que rodea los bronquios empieza a endurecer, el pulmón se achica y no puede cumplir su principal función, que es intercambiar oxígeno con el ambiente. ¿Y el paciente cómo lo va a sentir? Y sencillo, al principio lo va a sentir moviéndose y le va a empezar a faltar el aire. Va a sentir que se fatiga, que tiene sed de aire o que se ahoga en el ejercicio, porque es cuando el pulmón tiene que entregarle más oxígeno justamente a la sangre. Te hago una Es así pregunta. como, sí. Esto, Caro, se puede confundir de entrada, ¿no es cierto? ¿Con una EPOC o no? Mirá, te hago una Eh, pregunta, Ana María. ¿Vos sí, sabés la diferencia entre una vaca y un cebú? y no. Yo tampoco, yo tampoco. Pero si le preguntás a un gaucho, ¿vas a ver la diferencia entre una vaca y un Totalmente. La cebú? mira y lo dice. Absolutamente. Entonces, ¿te podés confundir un EPOC con una enfermedad pulmonar intersticial? Si yo me llevo a confundir entre un EPOC y una enfermedad pulmonar intersticial, sería gravísimo. Pero lamentablemente quiero decirte que más de la mitad de las veces nos llegan pacientes con diagnóstico de enfermedad intersticial y que termina siendo otra cosa. Eso Exacto. no habla mal de los médicos, sino que son enfermedades que son poco frecuentes y Ujú, cuando uno no sabe de un animal poco frecuente, lo llama como lo conoce, vaca. ujú. ¿Se entiende? Caro, vos sabés que yo pienso, yo tengo una enfermedad poco frecuente y yo pienso que es poco frecuente porque está mal diagnosticada. Porque si tendrían los médicos o los profesionales de la salud en general mayor información, tendrían más posibilidad de que dejen de ser poco frecuentes. Absolutamente. Seguramente a Fabiana Montoya o al doctor Glorio les debe pasar que le mandan a un colega una esclerosis sistémica o esclerodermia para que evalúe el pulmón y le devuelven una notita quizás diciendo tiene fibrosis pulmonar. Y ahora, bueno, ellos por supuesto trabajan con gente experta, pero el médico común, digamos, no está acostumbrado a tener expertos porque ese es uno de los principales problemas. No hay muchos centros de experiencia en estas enfermedades. Entonces, cuando te devuelven una notita diciendo tiene fibrosis pulmonar o tiene EPOC, claro, es un gran problema para el dermatólogo, porque él va a mirar la tomografía y va a decir, mira, me parece que tiene una enfermedad intersticial y hay que clasificarla mejor. Entonces creo que cuando uno es martillo, atiende a todos como clavos. Eso es un lindo refrán para esto. Ujú. Perfecto. Eh,
¿Hay algún tipo de medicación? O sea, no quiero el nombre de la medicación, pero para que el paciente se quede tranquilo que tiene más posibilidad de, no sé si es de cura o de paliativo, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Primero quiero dar algunos mensajes quizás que van un poco más técnicos. El compromiso pulmonar hay que buscarlo siempre, siempre. Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo el médico tiene que buscar compromiso pulmonar? Siempre. ¿Quién tiene que ser? Puede ser el dermatólogo, puede ser el reumatólogo, puede ser el neumonólogo. Depende quién tome el mando del paciente, pero mientras lo haga bien, es correcto. Ahora, hay pacientes que tienen más chance de tener compromiso pulmonar intersticial o hipertensión pulmonar, por supuesto. Por eso hay que hacerlo visto por especialistas. Pero un dato concreto es que el desarrollo de enfermedad intersticial se da dentro de los primeros 5 años generalmente. Con lo cual, los primeros 3 a 5 años, metódicamente, aunque el paciente no sienta nada, hay que buscar el compromiso pulmonar con una tomografía, con ecografía pulmonar y algunos otros estudios. De ahí la detección, la importancia de la detección precoz. Sí, como dijo Fabiana Montoya, la detección precoz tanto de la esclerosis sistémica como del compromiso de órganos. ¿Y por qué del pulmón puntualmente? Porque es la principal causa de muerte por esclerodermia. Con lo cual, si desatendemos eso, estamos desatendiendo lo más importante. Por supuesto, las otras cosas también son importantes, pero no podemos desatender la principal causa de muerte. Con lo cual, hay que buscarlo. Una vez que se detecta, hay que evaluar un montón de cosas que no vienen al caso. Yo recomiendo que sea evaluado por un grupo de expertos, que se asesoren, que hablen con Ana Salas, que hablen con Fabiana Montoya, con el doctor Glorio, con su médico especialista, para que busquen un centro de experiencia y si no lo hay, de forma remota, que hagan la consulta, porque hay múltiples tratamientos. Que sí, yo te voy a nombrar los fármacos, porque me parece que es correcto por lo menos conocer el nombre. Existe tratamiento, ensayos clínicos con ciclofosfamida, que es un inmunosupresor, con micofenolato, mofetil, que es otro inmunosupresor, con tocilizumab, que ahora está de moda porque se está estudiando en COVID-19. Existen ensayos clínicos con rituximab, que están en curso. Incluso tenemos la primer droga aprobada por la FDA, sabes que es la entidad regulatoria de Estados Unidos, la EMEA de Europa y la ANMAT. Desde marzo de este año, la ANMAT aprobó el uso de nintedanib en el compromiso pulmonar intersticial de la esclerodermia puntualmente, con lo cual vendría a ser la primera droga aprobada para esta enfermedad, lo que no quiere decir que es una droga curativa. Claro. Es una droga que lo que demostró es que si te caía un determinado volumen de aire en un año, te va a caer aproximadamente 40% menos. Esto es como para explicarlo muy grosero. O sea que si te caía 100 mililitros, te va a caer 50 mililitros. Como para explicarlo grosero. O sea que se abre una esperanza que antes los pacientes no la tenían. Hablar de esto 20 años atrás, 15 años atrás, era realmente de ciencia ficción. Absolutamente. A ver, yo creo que el quid de la cuestión está en el manejo multidisciplinario y especializado. No hay que decir que hay un fármaco curativo porque no lo hay. No existe. Están estudiando drogas, no. Pero sí es importante recalcar que si tenemos un fármaco que te iba a declinar 90 mililitros y te declina 50, es un avance. Y que 50 mililitros por año, hay que entender también que el pulmón normalmente, así como la piel se arruga, el pulmón normalmente se achica. Vos sabés, Ana, que una persona de aproximadamente 70 años pierde 60 hasta 60 mililitros por año. Con lo cual, que una persona pierda 40 no es un dato menor. No es curativo para nada, pero es, por supuesto que es una luz de esperanza y hay que tener un manejo individualizado. Perfecto. No es que hay que darle a todos esto. Hacia el final del programa te voy a pedir un redondeo realmente excepcional. Una cátedra nos diste. Y lo principal muy clara. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Ecomedios presenta los números de la suerte, resultados de la primera de las quinielas. En la ciudad, el primero 3.470, en provincia 3.449, en Córdoba 8.535, en Santa Fe
9.797, en Entre Ríos 2.567. Auspiciados por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalcá y Lisandro de la Torre Mataderos. Mezquita Hermanos, Alsina 2501, Cristales Salti Asalto, Barcacha, tortas y helados todo el año. Fueron los números de la suerte por AM 1220. Volvemos a las 15:30 minutos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Y continuamos con este programa dedicado a la esclerodermia y al Raynaud. Y quiero recordarle al doctor Caro que hacia el final algunas palabras porque quedó ahí en el tintero como buena maestra, ¿no es cierto? Yo me quedaría horas charlando, pero el tiempo es más que tirano, con respecto al coronavirus, o sea, ¿qué pasa, no es cierto? ¿Qué implicancia tiene la enfermedad con este virus, que la verdad está dando bastante que hablar? Y ya le doy los muy buenos días al doctor Roberto Glorio, dermatólogo. ¿Cómo estás, Roberto? Yo no te escucho. A ver si está el micrófono abierto. Sí, ya. Buenos días, Ana María. Gracias por la invitación y también agradezco a los colegas que me precedieron, tanto la doctora Fabiana Montoya como el doctor Fabián Caro, quienes fueron muy didácticos y precisos y sobre todo remarcaron la importancia del manejo multidisciplinario de esta enfermedad, que en lo que respecta a la piel tiene algunas manifestaciones que son típicas y que me corresponde a mí remarcar. Lo primero que tengo que decir es que esta enfermedad tiene dos expresiones, dos formas. Una forma que es localizada y una forma que es sistémica. La forma localizada es la que primordialmente los dermatólogos solemos tratar. Y básicamente se describe un cuadro que nosotros definimos como morfea, que no es ni más ni menos que lesiones que aparecen en cualquier lugar de la piel, que suelen ser induradas. Justamente una de las características de esta enfermedad es que la piel se engruesa y tiene la particularidad de que se pone muy dura. Entonces, lo que se ve es la aparición de lesiones sobreelevadas, endurecidas, que suelen tener un centro de color blanco marfil, que tienen un borde de color liláceo, que son muy características. Estas lesiones pueden estar, como decía, en cualquier lugar, y a veces otra de las expresiones que tiene esta enfermedad es que aparecen lesiones también induradas con una disposición lineal, tanto en miembros inferiores como superiores, y eso requiere un tratamiento que, como decía la doctora Fabiana Montoya,
es en general del manejo del dermatólogo. El tratamiento en ese caso incluye tratamientos tópicos con diferentes tipos de cremas, diferentes tipos de inmunomoduladores, tacrolimus, pimecrolimus, corticoides. También se suman inmunosupresores, algunos de los cuales mencionó el doctor Fabián Caro. Y otra de las opciones que usamos los dermatólogos es lo que se denomina fototerapia. Esto incluye determinados tipos de lámparas, para que se entienda, como el PUVA o la UVB de banda angosta. En definitiva, es uno de los cuadros que es de manejo exclusivo del dermatólogo. Vos Pero dijiste, sumado a esto, Glorio, dijiste, entre otras cosas, corticoides. Yo pregunto, ¿por qué cuando la persona le dicen le vamos a dar corticoides y dicen corticoides, doctor, ¿a qué viene esto? claro, acá me estaba refiriendo al tratamiento local. Local. Cuando digo tópico, me refiero a cremas. Perfecto. Y se usan determinados tipos de corticoides porque las lesiones son lesiones inflamatorias. Ujú. El comienzo de la enfermedad aparece con lesiones que se inflama la piel. Es como que se irrita la piel. Entonces uno tiene que usar algo para desinflamar. Totalmente. Y allí es donde está indicado el corticoide. Por supuesto que el corticoide usado en exceso, aún en forma de crema, también tiene efectos adversos. Pero eso es de manejo del especialista, quien tiene que controlar la indicación y la duración de la terapéutica. Y el paciente Básicamente tenerlo en lo que claro se que llama- no es una pomada común que se la puede poner 4 o 5 veces por día, No. que eso también es importante, porque con el No. corticoide sé que alivia bastante. Claro, mejora inicialmente, pero Sí. después viene el problema de que a largo plazo genera ciertas alteraciones en la piel en las cuales es peor el remedio que la enfermedad. Totalmente, Entonces Glorio. tiene que ser de manejo del especialista. Este es un ejemplo de patología en la cual los dermatólogos intervenimos activamente porque somos los primeros que vemos este cuadro denominado morfea. Pero a su vez, la esclerodermia, en su variante sistémica, en la cual afecta a un montón de órganos, tiene muchas otras alteraciones que son muy características. Por ejemplo, aparecen, lo que ya se mencionó, ciertos vasitos en la piel, fundamentalmente en la cara o en otros sectores del cuerpo, que se denominan telangiectasias, que son como dilataciones vasculares que se remarcan y que llaman la atención. Por supuesto que lo que describió la doctora Fabiana Montoya con respecto al Raynaud, que es este fenómeno en el cual, sobre todo en manos y pies, aparecen modificaciones del color, la piel se pone blanca, se pone azul, se pone roja. Eso también es característico y suele preceder en años a una expresión más florida. Otra de las particularidades que se ven es que las manos se endurecen y aparece lo que los médicos denominamos esclerodactilia. También suelen aparecer determinadas durezas en la piel que son por el depósito de calcio en diferentes lugares de la piel, en los codos, en las rodillas. También aparecen alteraciones en la cara, en las que, como hecho característico, la boca se achica, eso se denomina microstomía en medicina, se afina la nariz, empiezan a aparecer arrugas peribucales, hay una pérdida de las arrugas de la frente, una característica que hace que muchos denominen esto facies de pájaro, porque parece como que se afina la Ujú. cara. Entonces, todas estas manifestaciones, y muchas más, que en realidad no quiero complejizar demasiado, pero son todas características de esta enfermedad. Y lo Ujú. importante es que ante la aparición de estas lesiones que no son comunes, concurra al médico especialista quien oportunamente lo va a derivar. Como se comentaba previamente, la consulta inicial puede venir por cualquier especialidad, por un problema respiratorio, por un problema articular o por un problema dermatológico. Ujú. Entonces, ahí es donde viene lo importante de que trabajemos en equipo, porque esta no es una enfermedad que se resuelve con un especialista. Vos sabés, Glorio, Requiere el que manejo de- cuando vos estabas diciendo las características, yo conocí a Nieves Cavilla, que tenía exactamente todas esas características, porque es como una
cara chiquita como si fuese un pajarito. Eso es la Claro. sensación que me daba, ¿no es cierto? Tenía un ser extraordinario, una asociación muy importante tuvo, y luchó muchísimos, muchísimos años para ayudar a mucha gente, porque realmente esta enfermedad, cuando ella la comenzó hace 35 años atrás, calculo, 40, era prácticamente desconocida en la Argentina. Tal cual, yo también tuve la oportunidad de conocerla y bueno, desde el punto de vista clínico era característica la forma de la cara y ciertas manifestaciones que uno reconoce de la piel. Pero lo Ujú. cierto es que hay que tratar de ser didáctico para la gente y justamente plantearles este hecho de que muchas de las expresiones en la piel que tiene esta enfermedad no son comunes. Entonces, lógicamente motivan la consulta al especialista, porque no son de las lesiones clásicas, no sé, una dermatitis o cosas mucho más genéricas, Y son muy, lesiones muy específicas. y muy molesta, ¿no es cierto, Glorio? Bueno, hacia el final del programa van a hacer un pequeño redondeo por bueno, las cosas que hayan quedado sin decir. ¿Te parece? Por supuesto. Bien, y ya le doy los muy buenos días a Ana Salas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Aneta, ¿cómo estás? La verdad que estoy sumamente agradecida por la invitación y por compartir con estos médicos que realmente son grandes comunicadores. Bueno, Fabiana, tengo un amor, un vínculo especial porque es mi médica. Y después a Fabián lo conocí hace poco y me encanta cómo comunica también. A Roberto te voy a ir a conocer cuando se levante la cuarentena. Esto es lo Pero lindo del programa, Ana, exactamente. el unir a profesionales y después poder seguir haciendo cosas en común, porque realmente parece que este programa fue ensayado durante un mes y no fue así. Ana, No, no, pero contanos acerca de tu enfermedad, cómo vos la descubriste, o cómo la descubrió un médico, ¿no? bueno, yo tardé 9 años, ¡Upa! casi 9 años, en que me encontraran la enfermedad. Se confundía porque esto que se habla de la esclerodermia, que tiene una naturaleza multiorgánica y con todo lo que va afectando, la verdad que se va confundiendo con distintos diagnósticos. Yo fui una privilegiada porque tenía una buena prepaga, tenía acceso inclusive a consultas médicas privadas, y sin embargo quedé dentro del grupo de diagnóstico tardío. Ujú. Eh, y esto tiene que ver justamente, vos lo comentabas hace un ratito cuando hablabas que se hablaba de las enfermedades poco frecuentes, que la verdad es que es casi imposible pensar, hay más de 8.000 enfermedades poco frecuentes, entonces es imposible pretender que un médico o que todos los médicos conozcan. El trabajo nuestro desde las asociaciones de pacientes, desde los grupos, desde el paciente solo que sale a pelearla, el trabajo nuestro es justamente esto, ¿no? Empezar a comunicar, empezar a contar, empezar a hacer el trabajo de campo, el trabajo de calle y empezar y conectar. Y esto que vos estás haciendo, que nos estás dando una mano increíble, porque invitarme es invitar a un montón de pacientes y es empezar a tener voz en estos espacios y conectarnos con los médicos para poder trabajar juntos, porque en realidad lo que necesitamos es que la enfermedad se comunique, se transmita, se comuniquen los síntomas. Este no es un momento justamente ideal para eso. Justamente el 29 de junio es el Día Mundial de la Esclerodermia y nosotros este año cambiamos totalmente, cuando hablo de nosotros hablo del grupo de Esclerosalud, ¿no? Exacto. Decidimos cambiar totalmente nuestra comunicación y en vez de contar los síntomas para que la gente no se reconozca en esos síntomas y se asuste y no tenga dónde ir a atenderse, decidimos salir a agradecer a los médicos que conocen la enfermedad y que se ocupan de nosotros.
Entonces lanzamos una campaña que es Conocenos, que la estamos difundiendo en Facebook, que es @esclerodermia.ar, y la estamos compartiendo y se va a presentar también el lunes en la jornada online que estamos organizando, que la puedo chivear. Sí, por favor. Espérate que quiero, porque no me quiero perder, no me quiero olvidar de nadie. No. Es una jornada que va a estar abierta a la comunidad porque queremos que realmente todos sepan, los interesados, los pacientes, los familiares, los cuidadores, médicos o profesionales de la salud que estén interesados en conocer sobre la esclerodermia. Va a haber una charla del doctor Alejandro Nietzsche y la doctora Josefina Molina. Excelente los dos, los conozco, excelente, sí. En realidad todos. Estamos sumamente orgullosos y felices. Después tenemos una charla con la doctora Fabiana Montoya, Ángeles Bart, que es neumonóloga, y Adrián Lescano, que es cardiólogo. Después vamos a tener una charla, por primera vez se va a hablar de incontinencia, que la va a dirigir la doctora Piscor, que pertenece al grupo del Hospital de Clínicas de Gastroenterología. Ana, ¿vos sabés una cosa? Decime. Se habla muy poco de incontinencia, es medio tabú el tema. No es medio, es un tema tabú. Bien. El título es Incontinencia, de esto no se habla, y la doctora gentilmente nos va a dar una charla que va a ser de lujo, y donde aparte, tanto para ella como en todas las charlas, todos van a poder, los pacientes y quien quiera va a poder hacer preguntas. Después vamos a seguir con 2 reumatólogos, el doctor Leandro Ferreira Garrot y Natalia Tamborenea. Los conozco a ambos, muy buenos. Y vamos a cerrar con una psicóloga, con la licenciada Marcela Barone, que nos va a hablar sobre el manejo del estrés y la ansiedad. En estos momentos también vamos a aprovechar el tema del COVID. Y después vamos a cerrar, en realidad, nosotros con algunas sorpresitas para algunas personas. Ana Salas, comentame cómo funciona para ver, de pronto el que no sabe, ¿no? ¿Qué es una asociación? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Qué les brindan? Bueno, a ver, lo que sucede con la enfermedad en sí, y fundamentalmente con las crónicas y estas enfermedades de difícil diagnóstico, es que la sensación de soledad que se genera en los pacientes es casi el punto de encuentro, ¿no? Nosotros lo que hacemos es generar espacios donde poder hablar de lo que nos pasa, y hablamos desde un lugar, la verdad es que es increíble, porque cuando empezamos a hablar hay muchas cosas que ya se obvian, porque no tenemos que explicar. Cuando uno habla fuera de contexto, tiene que empezar a dar explicaciones de determinadas cosas que nos pasan. En cambio, en el grupo no. Uno tira algo y el otro ya entiende y fluye. Y un oído que le escucha, un oído par. Exactamente. Y después, bueno, fundamentalmente nosotros estamos con una férrea decisión de el empoderamiento, que mucho a mí no me gusta la palabra, pero del paciente, pero sí es capacitarlo, entrenarlo para que pueda asistir a una consulta médica que es muy corta, que pueda asistir con toda su historia clínica, con todas sus herramientas para hacer más fácil al médico y para no olvidarse, porque después tenemos tantas cosas que salimos de la consulta y decimos, ay, no le dije tal cosa. Claro, el hecho también, como hacemos en nuestra asociación, de decirle, lleven todo por escrito, porque en ese momento uno, con las ansias, el poco tiempo que tiene el profesional para atender, en la mitad de las cosas quizá cuando sale a la calle se da cuenta. Exactamente. Bien. Pero hay algo que no quiero dejar pasar. Adelante. Y fundamentalmente, nosotros trabajamos sobre los derechos y obligaciones de los pacientes, porque a veces el paciente llega a la consulta, al hospital fundamentalmente, con muchas exigencias, porque es tanta la ansiedad y tanta la necesidad de saber,
o de que le resuelvan, lo curen, que exige demasiado. Y a veces tenemos que saber cuál es nuestro lugar y dónde está nuestra responsabilidad. Entonces, nuestra idea es eso, apuntar a que sepamos, a trabajar junto con el médico, a que haya una relación médico-paciente de respeto, adecuada, y eso es lo que va a llevar a tener una buena conciencia sobre el tratamiento, esto que se está buscando permanentemente, que el paciente se comprometa con el tratamiento. Exactamente. Que se haga cargo de su tratamiento. Ana Salas, la importancia de realmente ese binomio médico-paciente tan hablado y quizá es bastante difícil de lograrlo, porque una obra social te da 7 minutos, da al médico, 7 minutos, y en esos 7 minutos no puede llegar a conocer a un paciente. Pero realmente el tiempo es más que tirano, y ahora voy a empezar la ronda que le dije a cada uno de los profesionales, y acordate para el final que nos podés agregar. ¿Te parece, Ana? Dale, gracias. Bien. Doctora Montoya, ¿qué ha quedado en el tintero? Bueno, voy a tomar esto que dijo Ana de hacerse cargo del tratamiento, que es lo que nosotros llamamos adherencia o adherir al tratamiento. Para esto es sumamente importante que los pacientes tengan acceso a la medicación, porque pueden venir muchísimas drogas nuevas que sin acceso a la medicación o acceso a esos tratamientos no vamos a conseguir los resultados que estamos buscando. Por otro lado, un paciente, para hacerse cargo del tratamiento, tiene que entender de qué se trata, tiene que elegir junto con el médico y consensuar el tratamiento. Todo esto no son 7 minutos de consulta, como bien dijiste, Ana María. El tiempo de consulta es un tiempo de consulta diferenciado. Tiene que llevar tiempo para poder educar, ¿sí? Aprender, porque nosotros le enseñamos al paciente, pero también aprendemos muchísimo del paciente. Y de esa manera podemos lograr una buena adherencia al tratamiento y después sí, entonces, medir resultados. Perfecto. Y lo último que quería decir, Ana María, sí, es el tema de que la cuarentena se está haciendo larga, pero es necesario que sigan cuidándose mucho respecto de el tema salidas, el tema de tratar de, cada vez que tenemos que salir, de pensar si realmente, refiriéndome a los pacientes con esclerodermia, si realmente es necesaria esa salida. Es una franja de alto riesgo, podemos decir. El paciente Exacto. Con una enfermedad ya, y más con una esclerodermia. Doctor Caro, por favor, la relación, ¿no es cierto?, de la enfermedad y implicancias con el coronavirus. Bueno, a ver, Ana María, coronavirus es una palabra que estoy escuchando cada un minuto en mi mente, así que imagínate, vengo corriendo del hospital, donde es un hospital respiratorio, imagínate cómo estoy. Totalmente. Pero bueno, te voy a dar una visión actual del coronavirus. Vos sabés que los especialistas en este tipo de enfermedades pensábamos que los pacientes con esclerodermia tenían más riesgo de desarrollar formas graves. De hecho, uno piensa, es una enfermedad que deprime la inmunidad de por sí, encima uno le da fármacos que deprimen la inmunidad muchas veces, y encima, en mi caso, tienen compromiso pulmonar con enfermedad intersticial, con lo cual hay triple chance de tener una forma grave de presentación. Sin embargo, en las experiencias de China, no tenemos mucha evidencia hasta la actualidad. Caro, ¿Puedo hablar? Caro, Sí. perdón, tenemos menos de un minuto. Bueno, te digo que esto no se está viendo. No se está viendo que los pacientes desarrollen formas graves. En Wuhan, menos del 1% eran pacientes con enfermedades de este tipo. Con lo cual, lo mismo nos está pasando a nosotros. No estamos viendo pacientes graves. No sé si es porque se cuidan más, que es el mensaje que dio Fabiana, o porque somos más insistentes los médicos, o porque tienen un factor protectivo per se.
incluso hay fármacos que se están estudiando para coronavirus. Sin embargo, el mensaje hasta conocer más es: quédate en tu casa, sos, según la OMS, una persona de riesgo, hasta que conozcamos más, pero no pierdas el control médico de forma remota. Correcto. Ese es el mensaje que quiero dar. Muchísimas gracias. Glorio. Hay que abrir el micrófono. Perdón. Simplemente reiterar el mensaje de mis colegas y solo remarcar dos aspectos. Uno, el de la educación, tanto del paciente como del médico, y el manejo multidisciplinario. Excelente, gracias. Ana Salas. Yo que nadie se quede solo, que se acerquen a Esclerosalud o se acerquen a cualquier grupo, que hablen con sus médicos, que se cuiden, no salgan de casa y que no se pierdan la jornada del lunes 29, que va a ser por plataforma Zoom, y si nos excedemos tal vez abramos por Facebook, pero que estén, que queremos encontrarlos, queremos ayudarlos. Los vamos a conectar con los médicos que realmente saben, que no son muchos, pero aspiramos a que se capaciten y que haya muchos más. Genial, yo te felicito. Muchas gracias por la invitación. Yo te felicito por la labor que están desarrollando y vos a la cabeza, una genia. Por favor, pasá medio de comunicación con la asociación. A través de... Mi celular, porque nosotros estamos empezando. Mi celular, que es el 6897-8787, y el Facebook, que es @esclerodermia.ar. Y obviamente que todo esto es en homenaje a Nieves Bustos-Cabilia, que fue la gran precursora de todo esto que es en esclerodermia y en otras enfermedades también, en asociaciones de pacientes. Y bueno, era una gran mujer. Nosotros hicimos muy lejos, hace 25 años, un programa llamado Los alimentos son tu medicina. Así que fuimos amigas y muy de cerca estuvimos siempre. Esta es la semilla que dejó Nieves y Ana está floreciendo realmente. Ana, muchas gracias. Agradezco muchísimo al doctor Fabián Caro, a la doctora Fabiana Montoya, al doctor Roberto Glorio, y espero que este programa dé que hablar, porque realmente salió redondito. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos siguen desde hace muchísimos años, ya que el programa tiene 32 años en el aire de radio y TV. Muchísimas gracias y solo me resta decirles hasta el próximo martes. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,